Hola, buenos días, tardes, a la hora que nos estén viendo en cada uno de sus hogares. El día de hoy estamos ya con la 9ª edición de Género y Política, que es un programa que trata de promover, difundir la participación ciudadana de las mujeres. Quiero agradecerle al PRD por esta oportunidad. Hoy estamos concluyendo el 6º programa. Fue una experiencia padrísima, porque conocí a muchas mujeres, desde las ponentes, desde cada uno de los municipios que fuimos, y la verdad todas súper capaces, todas las mujeres que participaron. Nos quedamos con muchas ganas de hacer cosas, que las vamos a hacer, las vamos a invitar. Hace un rato nos poníamos de acuerdo. Y bueno, agradecerles a ustedes, a Tella, a Abby, que hayan aceptado participar con nosotros en un momento tan importante para la participación de las mujeres, y bueno, y qué más que aquí en Cholula. Quiero decirles que Tella Román Cuevas es abogada feminista con estudios en maestrías de Derechos Humanos, impartición de justicia y género, consultoría en materia de género, empoderamiento y liderazgo político de las mujeres, asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 18ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y por otro lado, Abigail Baez Madrigal, criminóloga, feminista, maestra en Derechos Humanos, docente, conferencista en temas como prevención de delitos, seguridad ciudadana, ha sido directora de Prevención de Violencia de Género y Discriminación para la Secretaría de Igualdad Sustantiva del municipio de Puebla y es columnista del periódico Síntesis. Qué bueno que les acortaron sus currículum, porque la verdad son mujeres excepcionales. Yo creo que serían como 2 hojas. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque yo las veo, me motivan, son muy chidas, bien comprometidas. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Se siente esa hermandad, esa sororidad de querer compartir con las mujeres. Y bueno, pues mi nombre es Roxana, ya me conocen, y hoy más que traigo una campaña muy visible. Seguro quien no me conocía ya me conoció. No soy violenta, pero hoy me han dicho violenta y pues ni modo, me toca asumir el papel. Pero bueno, quiero decirles a ustedes que el tema de hoy pues ha sido como un tema recurrente. Hay muchas compañeras que han sido funcionarias, han sido regidoras, regidores, pero más en especial las mujeres, el papel de las mujeres en la administración pública, las mujeres en el poder, que es algo que ha marcado como la participación de las mujeres en este momento tan importante. Pero ¿qué pasa cuando llegan las mujeres al poder y son las primeras que violentan? Ese es un tema. Y la otra, cuando las mujeres están bajo el dominio de un presidente municipal, ¿no? Que no las dejan hacer absolutamente nada y se vuelven más bien como, pues si quieres no vengas y te pago y haz lo que quieras, ¿no? ¿Por qué quisimos abordar este tema? Porque pues aquí hay regidoras y cuando te cuentan su experiencia de vida, de verdad te da una impotencia, tanta violencia que viven, que en algunos casos, o creo que su mayoría, terminan en un acoso psicológico, ¿no? Y que a pesar de que ahora para registrarse como candidato o candidata te piden que tomes un curso de género, de violencia, tal parece que nada más les despiden las constancias o no lo entienden o no lo procesan. Entonces, bueno, hoy estamos ya con este tema, el tema se llama la violencia política, que es un gran obstáculo para la participación política de las mujeres, y con ello nos acompañan, pues ya les presenté a Tella y a Abigail. Y bueno, pues vamos a empezar haciéndoles una pregunta. Según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en los elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una u varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor, actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso, ejercicio de las prerrogativas, tratándose de candidaturas, de precandidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Abigail, ¿qué opinas respecto? ¿Coinciden con este concepto de la ley? ¿Qué le quitan? ¿Qué le ponen? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación que vivimos?
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí y me da muchísimo gusto que estos espacios se abran, que estén disponibles para todas las mujeres, porque evidentemente necesitamos conocer nuestros derechos para replicarlos, porque yo estoy segura que todas ustedes ya tienen bastante idea, pero necesitamos que muchas más lo sepan. Y por otro lado, en la pregunta específica, creo que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres tendríamos que ubicarnos en el espacio y en la época. Es algo muy nuevo. Si nosotros nos vamos hacia la creación de la democracia, todas ustedes y yo conocemos la historia de la humanidad, desde cuándo existe la democracia, ¿no? Y existe desde los tiempos de los griegos, tomando lo más conocido. Pero para las mujeres este ejercicio es un ejercicio muy reciente. Si hablamos de siglo y medio, es muy reciente comparado con miles de años que ya tiene esta democracia dentro de la humanidad. Por lo tanto, en este ejercicio tan nuevo, creo que lo que vamos a encontrar obviamente en los obstáculos es la resistencia de la otra parte a que las mujeres participen, ¿no? En el tema de la ley de acceso, evidentemente tanto la general, que es para toda la República, como la estatal, creo yo que no tienen precisamente cosas que no estén bien, sino que se van sumando de acuerdo a las realidades que se van generando en la sociedad. Un ejemplo muy claro es de un tipo de violencia que acaba de legislarse, que es la violencia vicaria, porque todo esto va siendo un cambiante, ¿no? Vamos reconociendo cómo hay nuevos tipos de violencia, no porque no existieran, sino porque no estaban visibles. Entonces creo que la ley está muy clara, es de respaldo en este caso para las mujeres. Lo que requerimos es que aterrice, como ya lo habíamos mencionado en otros foros, hacia la realidad social, hacia la realidad humana. Muchas gracias. Tella. Muchas gracias, mi querida Rox, por esta invitación. Ale Luna, muchas gracias a ambas por esta invitación, pero además me da muchísimo gusto compartir este espacio con Abby. Amiga, te quiero mucho y de verdad un gusto saber que íbamos a estar juntas y por supuesto agradecerles a todas ustedes, porque es un tema que nos incumbe a todas. Y justo remontándonos un poquito a la historia, lo que comentaba Abby, fíjense que en 1793 asesinaron a una mujer en la Revolución Francesa, en el marco de la Revolución Francesa, Olympia de Gouges. Y a ella la guillotinan justamente por exigir el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a adquirir tierras. Han pasado, desde 1793 a la fecha, 240 años. ¿Y qué creen? Las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia política. Afortunadamente, tenemos un avance muy importante, un avance normativo muy significante para todas nosotras. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos una ley estatal, tenemos reglamentos, tenemos manuales, pero además los partidos políticos están obligados a tener sus protocolos justamente para prevenir, para atender y sancionar esta violencia política en razón de género. Y bueno, con relación al concepto, pues la violencia política es una clara violación a nuestros derechos humanos y que tiene por objeto restringir, menoscabar, anular nuestro efectivo acceso a la participación política con elementos de género. Muchas gracias, Tella. Yo les quisiera preguntar a ustedes si conocen o si entienden qué es la violencia política. Si quisieran, levanten la mano, por favor. ¿Nadie? Adelante. Es cuando alguna mujer tiene un cargo político y de alguna forma recibe algún acoso sexual, eso es un tipo de violencia. O he escuchado en las noticias que han llegado cargo mujeres y hacen cargo de su puesto y pues las amenazan, las golpean o las llegan a matar. Gracias. ¿Tu nombre? Josefina Delgado. Gracias, Josefina. Allá atrás. Ahí. Gracias. Yo entiendo que cualquier tipo de violencia
en contra de alguna persona que tenga o aspire a un cargo político, ya sea en razón de género, en razón de su puesto, cualquier tipo de burla, si aspira a algún cargo político. Yo entiendo que es esto por parte de hombres o mujeres. Muchas gracias. Bueno, creo que todas coincidimos que la violencia es denigrar, limitar, invisibilizar a las mujeres y que no las menoscabar, pero en el ámbito político. O sea, la diferencia es con la violencia familiar pudiera entenderse como en el núcleo donde vivimos, nos desarrollamos, pero bueno, hay otro núcleo en la esfera del trabajo, de lo laboral, que eso pudiera entenderse como la violencia política y más cuando se ejerce en el ámbito público, ¿no? Entonces, creo que es importante escucharlas y pues pedirles a todos los que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook e Instagram, que pues nos sigan, que nos comenten. El día de hoy estamos transmitiendo desde Cholula, el municipio de San Pedro Cholula, municipio del estado de Puebla, así que pues bienvenidos nuevamente a todas y todos ustedes. Vamos a hacer el primer corte, ¿no? ¿Seguimos? Ok, entonces vamos a seguir. En el proceso electoral 2017-2018, Puebla fue uno de los estados donde las mujeres sufrieron más violencia política. Incluso para algunos estudios a nivel nacional, la entidad ocupó el primer lugar y para otros el segundo lugar. Disminuyó la violencia política contra las mujeres en el pasado proceso electoral 2021. Influyó que la elección 2021 ya se contará con la tipificación de la violencia política como delito. ¿Qué opinas, Tella? Bueno, actualmente Veracruz es la entidad con mayor violencia ejercida hacia las mujeres. Y las mujeres que sufren justamente esta violencia son las presidentas municipales, las síndicas y las regidoras, ¿no? Como que es la violencia más latente, más visible. Y bueno, con relación también a la pregunta, es importante señalar que la violencia, si bien es cierto, ya está tipificada, pero eso no significa que al estar tipificada, pueda disminuir. Al contrario, a partir de la paridad, ¿no? Curiosamente, ¿no? Que se nos reconoce este derecho a la paridad en el artículo de la Constitución 41, lamentablemente, conforme las mujeres también participan más en política, también la violencia se incrementa en contra de las mujeres. La violencia va hacia arriba. Sí, claro. Y qué paradójico, ¿no? Después de que ya tenemos legislación, después de que tenemos mujeres en el poder, pues resulta que pues estas leyes se crean para contener, para sancionar, y creo que es lo contrario. O sea, el hecho de que se incremente, pues entonces pues hay una situación grave. Una, que pudiera ser que no se conozca, otra, nuestra formación patriarcal de las mujeres o de los propios hombres que ejercen el poder. Pero, ¿qué nos puedes decir, Abby? En lo particular, sí me gustaría mucho que pudiéramos centrar nuestro conocimiento y la concentración en algo muy específico. Cuando hay generación de marco jurídico que protege a las mujeres, en este caso estamos hablando del ámbito político, sucede que la resistencia de esta otra parte, y que no solamente son los hombres, también las mujeres violentan a mujeres. Entonces, cuando hay estas mentes atrapadas por el machismo, por la desigualdad, yo lo enfocaría ahí, en la medida en que hay más leyes y más marco jurídico para la igualdad, la resistencia del otro lado crece. Pero no es una resistencia jurídica, no estamos hablando de que si hay un tipo penal que protege a las mujeres, entonces surge otro que las desprotege, no, sino socialmente, en la realidad social, ahí crece la resistencia. Cuando en Puebla, en abril de 2019, se decreta la declaratoria de alerta de violencia de género, se esperaba ya por los expertos que estaban involucrados en la creación de la alerta, se esperaba ya un determinado aumento de la violencia feminicida. ¿Por qué razón? Porque hay una resistencia a que las mujeres estén protegidas. En el caso del ámbito político, en la medida en que se genera ya esta paridad que es obligatoria para los partidos políticos, evidentemente hay una resistencia y empieza a haber movimientos, digamos,
detrás de todo esto para colocar a la presidenta municipal, pero que en realidad el esposo es el que ejerce el poder, para colocar regidurías de mujeres, porque necesitamos que sean el número igualitario, pero ¿quién está detrás de ella? A veces es el hombre o el padrino, o como llamamos los vínculos en la política. Entonces, la resistencia a esto crece más. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en una época muy particular. Es una época donde todo el mundo parece estar confundido entre si las mujeres tienen más derechos, pero si no los tienen, pero qué es el empoderamiento, pero realmente que nos quede claro, no nos queda claro a todos. Podemos ver a mujeres de generaciones de arriba de 50 años que todavía no les queda claro. Podemos asistir a foros donde hay adolescentes, mujeres, jóvenes mujeres, que inmediatamente toman muy bien los temas de género, pero es por la época. Esta época y esta diferencia generacional casi siempre va a ser una brecha en donde no nos vamos a comprender del todo, no solo hombres y mujeres, sino también entre mujeres. Todavía podemos encontrar hoy mujeres que no toman la igualdad como una situación normal, sino que todavía se resisten ellas mismas de manera inconsciente y en automático a pensar en igualdad. Entonces, esto es muy normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo vamos a... La palabra normal ahora es muy rara, ¿no? Pero es esperada esta resistencia. ¿Por qué son importantes estos foros? Para que tengamos claro incluso eso, que hay una resistencia más marcada al cambio. ¿Y cuál es la pregunta que nos debemos hacer? Si yo también todavía me resisto a ese cambio. Y entonces de esa manera podemos empezar a visibilizar desde mi particularidad, desde mi pensamiento, cómo me encuentro posicionada ante la idea de igualdad. Y después empezar a pensar, si cuando hay una candidata a cualquier puesto de elección popular, yo cómo pienso, ¿será mejor una mujer para ese puesto? ¿Será mejor un hombre para ese puesto? Y entonces empezamos a darnos cuenta si tenemos todavía esa resistencia. En la medida que esa resistencia se hace visible, pierde fuerza y vamos a poder avanzar porque, como bien mencionan mis compañeras, las leyes ya están establecidas. Falta que la realidad social lo admita. Sí, muchas gracias. Y un ejemplo muy claro de la resistencia fue cuando se da la reforma, creo que fue en el 2010, del tema de las Juanitas, y corríjanme si fue esa la reforma, y el tema de las Juanitas era que dijeron, está bien mujeres, les vamos a reconocer la paridad del 50-50, ¿no? Pero lo que empezaron a hacer los hombres es a poner, para cubrir la cuota, poner a las mujeres, a la novia, a la esposa, a todos, a todo aquello que tuviera un vínculo, porque yo no voy a ceder mi lugar para una mujer que se le reconozca la participación, ¿no? Entonces, a partir de eso de las Juanitas, bueno, creo que hubo también otra reforma. ¿En qué consistía? Que llegaba la mujer, cubría la cuota, pero y se ponía de suplente el hombre. Y ustedes saben que cuando renuncia o cuando pide licencia la mujer, bueno, el propietario automáticamente sube el suplente. Entonces, eso se le llamó las Juanitas por el tema de Iztapalapa, ¿no? Con Juanito, que lo ocuparon para apartar el lugar, para ir a contender a la hoy ya delegación, y por eso se le llamó las Juanitas, ¿no? Afortunadamente ya hoy, pues sí hay mujeres que participan, sí hay mujeres que toman decisiones, pero pues todavía pues es difícil, ¿no? Porque llegan y a muchas les piden renunciar o las acusan para que renuncie. Pero nos estaba pidiendo la mano, por favor, el micrófono. Yo sufro porque digo, si a ese nivel están maltratando a la mujer, y yo que tengo 80 años, y aquí he encontrado, si voy a una oficina de gobierno y me tratan mal, a lo mejor por vieja, a lo mejor por lo que sea que no me quieren atender, eso también es violencia. Cuando me subo al camión, porque pues ando en camión, hay dos señores en la parada y yo le hago la parada al camión, los señores me empujan y se suben ellos antes. En algún momento en el camión le he dicho a un joven de 18 años, oye, ¿me cedes tu asiento? Pues tengo 80 años. No, señora, porque yo también vengo cansado. A lo que me refiero y la impotencia que me da es que entonces, ¿dónde quedamos este tipo de mujeres donde no tenemos ni derechos de nada?
porque los camiones, si quieren, te levantan, si no quieren, no, porque saben que eres viejita y que les vas a pagar 4 pesos. Estamos como relegadas, lo digo en mi condición. Y entonces yo no tengo esperanzas porque yo veo cómo se pelean en la televisión, donde todo el mundo ve a esos legisladores atacando a las mujeres. Y pues entonces yo, ¿qué? ¿Tengo que consolarme o cómo? Perdón, eso es todo. Gracias. Vamos a hacer el primer corte, ahorita le contestamos. Les pido a todos los que nos ven por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, que nos ayudan a compartir. Si ustedes conocen algún caso de violencia política, que nos los puedan compartir para que nosotros también podamos interactuar con cada uno de ustedes. Vamos al primer corte y regresamos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, un 34.7% han sufrido al menos una situación de violencia física a lo largo de su vida, tanto en el ámbito privado como público. Hola, pues ya estamos de regreso en el programa Género y Política, un tema muy complicado, un tema que se vive todos los días, la violencia política para quienes ejercen un trabajo ciudadano, que llegan con legitimidad y que son vulneradas por una persona cuando fueron elegidas por muchas. Pero antes de eso quisiera que Coco, le contestáramos a Coco, que creo que es importante su pregunta. Pues en todo caso, Coco, muchísimas gracias, porque creo que eres la voz de muchas mujeres, ¿no? De todas las edades y de todas las condiciones. Muchas veces, si nosotros nos remitimos a la encuesta nacional de discriminación, vamos a darnos cuenta que en tercer lugar, las personas que son más discriminadas son las mujeres. En primer lugar son las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, en segundo lugar las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, ahí está variando el lugar constantemente, y en tercer lugar las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que habemos mujeres que ya tenemos varias condiciones por las cuales somos discriminadas, que puede ser por la edad, que puede ser por el ser mujer, por ser mujeres, entre otros factores, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me causa siempre muchísimo, me causa malestar, pero también me causa curiosidad académica, es ese tercer lugar es dado porque la estadística fue creada entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la encuesta nacional se aplica por igual a hombres y mujeres. Ese tercer lugar en donde las mujeres estamos siendo discriminadas también fue generado por las respuestas de las mujeres. Entonces, de ahí la importancia de la sororidad, porque como bien dices, Coco, puede ser en un ámbito público de subirme al transporte, público de ir a una dependencia a que me atiendan, y que la mujer que me atienda me violente, que los hombres que están en el transporte público no tengan atenciones en relación a esto, porque ahí es en donde a veces estamos nosotros, como decía hace un momento, generando todavía una confusión entre la igualdad y, bueno, pues ustedes ya pueden hacerlo todo, pues háganlo todo, ¿no? Y vemos en frases muy comunes cuando nos dicen, pues tú también puedes cargar ese garrafón. Y entonces ahí estamos confundiendo la biología con la igualdad. Los hombres de manera natural son más altos y tienen más fuerza de manera natural. No es algo que ellos hayan creado para sí mismos. Como de manera natural tenemos nosotras ciertas características corporales. La igualdad no significa igualdad biológica, significa igualdad de derechos.
lo han mencionado mucho mis compañeras en este espacio, que todas aquellas acciones que menoscaban la dignidad. Y lo que tú nos has dicho, Coco, es obviamente una desigualdad. ¿Hacia dónde vamos? Todas las mujeres y todos los hombres de cualquier edad es a que esto vaya disminuyendo. ¿Pero de qué depende? De la educación que tengamos a bien replicar entre nosotros, ¿no? Evidentemente se siente miedo en la medida en que vas descubriendo los peligros que vive una mujer. Entre más edad tienes, eres más vulnerable, porque de por sí las mujeres somos vulnerables, y lo dice la estadística, no lo dice otra cosa, no es una percepción subjetiva, sino la estadística lo dice. Lo que yo creo que podemos hacer, y siempre va a ser bueno para mujeres como tú, como yo, como muchas que estamos en tu situación, es las redes de apoyo. Las redes de apoyo entre mujeres van siempre a ser una situación de fortaleza. ¿Y por qué convoco a esto? Porque tenemos una idea generalizada, mujeres, tenemos una idea generalizada de que las mujeres pueden solas. Es una idea generalizada. Y si no, nada más les pregunto a ustedes un tema, la maternidad. No es ahí donde han descubierto, si no tienen red de apoyo, lo sola que se encuentran ante la maternidad. Y se cree que ya tienen instinto para resolverlo, ya se sabe cómo hacer todas estas cosas. Ahí es una prueba muy fehaciente de que se tiene una idea general en la sociedad de que las mujeres pueden solas, y entre nosotras no nos apoyamos porque tú sola puedes. Sí, muy complicado, ¿no? Y finalmente somos las mismas mujeres quienes promovemos este tipo, fortalecemos este modelo patriarcal, y somos las que promovemos esto de que tú puedes. Y sí es cierto, nosotros nos lo decimos, tú puedes, tú sola puedes, pero realmente no. Cuando tú hablas de la maternidad, creo que es el momento cuando pones en tela de juicio si podemos solas, ¿no? Y es un tema pues muy difícil. Sí, comentar también para Coco, gracias por asistir, Coco, y también señalar otra encuesta bien importante, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI, que nos dice lastimosamente que 7 de cada 10 mujeres hemos experimentado al menos un incidente de violencia, y la violencia de las que muchas hemos sido objeto, pues justamente tiene que ver con la violencia comunitaria, en espacios públicos, en el transporte, con el tema del acoso sexual. Pero qué bueno que estamos aquí, porque justo tenemos que levantar la voz las mujeres y denunciar estos machismos, estos micromachismos, ponerles alto, visibilizarlos para que se erradiquen, porque de pronto la violencia en contra de las mujeres se normaliza y no podemos permitir que esta violencia se siga normalizando, tenemos que levantar la voz. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera decirles que según los estudios sobre la violencia política contra las mujeres en el estado de Puebla, el 60% de esta violencia se ejerce en el ámbito municipal, y que en la mayoría de los casos no se denuncia. Yo me iría todavía mucho más abajo, las juntas auxiliares. O sea, de verdad llegan con una planilla. Y yo creo que si ustedes les preguntan a las regidoras de juntas auxiliares qué hacen, o sea, nada más su papel fue haber cumplido una cuota de 50 y 50, y ya nunca más volvieron a regresar a la junta auxiliar. Y bueno, esta investigación también identificó como las principales manifestaciones de violencia la política, la difamación, ridiculización, la burla, el menosprecio o nulificación de la trayectoria política social de las candidatas, acoso, hostigamiento sexual, extorsión, chantaje, violencia digital, mediática. Y bueno, yo ahí quisiera comentar algo. Ahorita que veo a Betty es la primera mujer que ha sido inhabilitada por una presidenta municipal. Además, haciendo uso de un órgano interno que es la Contraloría. Y ustedes saben que la Contraloría no puede estar por encima del Congreso, ¿no? O sea, se atrevió la Contraloría en inhabilitarla, y además en una campaña mediática de desprestigio, ¿no? Pero además vemos a una regidora de derechos humanos saliendo al quite de la propia regidora. O sea, ¿cómo nos utiliza, no? Bueno, hoy lo veo conmigo, ¿no? Hoy las diputadas de Morena en contra mía, por haber ejercido un derecho a la libre manifestación. ¿Qué lo comento?
que finalmente nosotros lo vemos, ¿no? Este primer impacto que se genera de violencia, de verte en las redes, de verte vulnerada, de menospreciar tu capacidad, de inventarte cosas por el simple hecho de haber dicho a la presidenta o al presidente, no estoy de acuerdo contigo. Y como son cargos son cargos que solamente se pueden proceder por renuncia, y bueno, en materia administrativa si puede existir la inhabilitación, pues entonces lo que voy a hacer es hacer uso de las herramientas jurídicas para empezar a hostigar y a empezar a criminalizar. ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento? Que esto abre la puerta para que cualquier presidente municipal, en cualquier momento, quite las regidoras o regidoras. Y es algo grave, por eso nosotros decimos, nosotros apoyamos esta lucha que ha hecho Betty. Cuando platicábamos con ella, le dije, tú representas la lucha de los regidores en todo el estado, porque supongo que a muchos y a muchas los traen así en esta lógica de que te voy a quitar. Pues ya encontraron una herramienta y estoy segura que Betty va a ganar porque le asiste la razón, pero durante todo este proceso, pues le quitaron el salario, ¿no? Las redes sociales del gobierno municipal se ocupan para difundir su vida privada y lo que puedan inventar, y eso es violencia política. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que quien nos gobierna aquí es una mujer. O sea, quien está ejerciendo la propia violencia es una mujer, porque no habría necesidad de difundir. O sea, una cosa es que puedas vamos a suponer que tú estés haciendo mal uso del cargo público porque recibes erario público, tienes que justificar, no sé, vamos a suponer que está en ese entendido. Finalmente todo eso se atiende en lo privado, ¿no? Pero cuando se vuelve público, cuando tú lo das a conocer y lo presentas como la gran política de tu gobierno sancionando a otra regidora, la verdad deja mucho que desear. Es un retroceso porque no debemos de permitirlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan después de que hemos hablado de esta legislación, que hemos avanzado, pero también el acceso para tener justicia es un procedimiento que ya casi 2 meses no se han resuelto, agotando todos los procedimientos, y que a pesar de eso implica también recursos, ¿no? Porque pues los abogados, los amparos, las fianzas, todo, ¿no? Todo lo que implica toda esta violencia generalizada. Sí, a mí me parece que es muy importante poder analizar de fondo lo que dice Rox, ¿no? Si se permite que este antecedente quede tal como quieren que se quede, entonces va a ser un antecedente negativo porque se convierte en una herramienta jurídica para aquellos que quieran en un momento dado tener un cabildo a modo, ¿no? Esa es una. En segundo lugar, algo socialmente hablando que es importante es el uso de la posverdad. No sé si han escuchado de ese concepto. La posverdad, que es algo que nos está generando mucho problema, es decir, lo que se dice en redes sociales se convierte en herramienta de juicio para las personas. Hemos perdido ya la capacidad de análisis crítico y esa posverdad ya está influenciando inclusive a quienes ejercen la autoridad de juzgar los actos, en este caso específicamente a los jueces y juezas, ¿no? Porque pareciera que hoy es más importante el trabajo mediático, lo que se dijo ahí, lo que se maneja ahí, y lleva eso a cierta tendencia en las resoluciones jurídicas. Ese uso de la posverdad es muy peligroso. ¿Cómo podemos nosotros revertir esa posverdad? Evidentemente preguntándonos cómo estamos pensando. Cuando en cualquier ámbito yo me encuentro con que una mujer es la que violenta a otra mujer, y en este caso es una mujer en un ámbito político, nos damos cuenta que no es una persona quien ejerza esta violencia, no es alguien que tenga en la mente no solo la igualdad, sino que también todavía la humanidad está muy seducida por el poder. Y el poder, el uso del poder, el abuso del poder, en todo momento nos va a generar conflictos, malentendidos, confusiones. ¿Por qué razón? Porque hemos todavía utilizado esa moneda de cambio para obtener prerrogativas. Es decir, cuando nosotros sabemos que podemos tener poder, sabemos para qué lo vamos a poder utilizar
Y entonces ahí es donde viene el atractivo de tener ese poder y de ejercerlo por completo. Entonces es un problema muy complejo. Jurídicamente hablando, a mí me parece que el riesgo sería, como bien menciona Rox, que se genere un antecedente para otros momentos que se quiera hacer lo mismo, ¿no? Gracias, Abby. ¿Tella? Sí, también quiero agregar a lo que dice Abby, que también las mujeres tenemos que construir agendas de género cuando llegamos a estos espacios de poder. Porque si llegamos a estos espacios, ¿no?, logrados por muchas feministas, legisladoras, colectivos, y no arropamos una agenda de género, entonces de nada nos sirve esta paridad constitucional, ¿no? Hablamos de una paridad cuantitativa, pero no de una paridad cualitativa. Es decir, las mujeres sí nos están representando en un 50%, en el Senado, en la Cámara, en los ayuntamientos. Sin embargo, no son las que toman las decisiones, como decías, Rox, ¿no? Muchas van solamente a tomar protesta, de ahí no regresan en las juntas auxiliares, es lo que sucede, justo por esta violencia política en su contra. Por eso sí es bien importante estos espacios, porque estoy segura que todas, ¿no?, todas ustedes tienen un papel fundamental, están en un espacio de poder o aspiran a un espacio de poder legítimamente, es muy válido, ¿no?, porque no estamos a prueba las mujeres. Ese 50% nos corresponde, esos espacios son nuestros. ¿Y qué necesitamos entonces? Capacitarnos, trabajar por las mujeres cuando lleguemos a estos espacios de poder. Muchas veces sucede, Rox, que cuando una mujer presidenta llega a ese espacio de poder, se tiene que masculinizar para ser aceptada, lamentablemente, ¿no?, para ser aceptada en este club de Toby, para que le acepten sus propuestas. Y es justo lo que tenemos que combatir. Tenemos que sí lograr una conciencia de género. ¿Por qué? Porque una mujer no me garantiza una conciencia de género. Tenemos que trabajar justamente con esta capacitación especializada para llegar a esta toma de decisión, a estos puestos de poder, en donde podamos ayudar a otras mujeres a eliminar estos obstáculos que nosotras hemos tenido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues justamente removiendo esos obstáculos para que no pases lo que yo pasé, allanar el camino a estas mujeres y sobre todo aprovechar estos espacios de poder con una agenda de género. Muchas gracias. Yo les doy el uso de la voz. No sé si alguien quiera preguntar. Ámbito, en todos los ámbitos, pero en este que hablamos, bueno, se está hablando de política, estriba la ley del más fuerte. Y a lo mejor escucho que aquí alguna regidora, por el poder que tiene, demerita el trabajo de la otra persona. Y entonces, cuando yo digo la ley del más fuerte, es porque precisamente hay un poder que le garantiza que puede atentar contra la otra persona. Por ejemplo, un ejemplo que voy a poner muy burdo, a lo mejor el domingo tomé un taxi y venía platicando con el chofer de algo y le dije algo así de la ley del más fuerte y me dice, ¿y qué es la ley del más fuerte? Le dije, la ley del más fuerte es, por ejemplo, que yo vengo bajo tu control, que si tú quieres me llevas al destino y si no quieres me matas, otra cosa ya no, pero estoy en tu poder. Tú vas manejando el coche, tú llevas la dirección y tú llevas mi destino a tu cargo. Esa es la ley del más fuerte. Cuando alguien se vale por ese poder que le avala para menospreciar inclusive a cualquier persona. Perdón. Adelante. Yo tengo otra pregunta. Sé que la mayoría de ustedes han tenido un cargo público y justamente ahora que vemos esta agenda feminista tan importante, también vemos y consideramos que el sistema patriarcal está tan inmerso que crea este club de Toby y estas lealtades. ¿Qué propondrían con la experiencia que hoy ya tienen en relación a las políticas públicas, a cuando están ustedes desempeñando algún cargo como funcionarios, cómo poder contrarrestar este club de Toby finalmente y empoderar
dentro de las instituciones a más mujeres, porque creo que ahí es donde radica justamente el empezar a romper este techo de cristal tan importante, pero con su experiencia, en base a su experiencia. Muchas gracias. Bueno, antes de que conteste, vamos a ir a un corte, desde luego invitándolos a que nos sigan en redes, en Twitter, Facebook, Instagram. La verdad es que está interesante el tema y yo les pido que si les gusta den compartir o le den comentar también de qué opinan de la violencia política. Muchas gracias. El 9.6% sufrieron violencia física en el ámbito comunitario, 18.3% durante su vida escolar, el 1.9% en el ámbito laboral y 8.7 millones de mujeres de 15 años y más ha vivido violencia física y o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación. Los daños físicos más frecuentes derivados de los actos de violencia física y o sexual por parte de las parejas o exparejas fueron moretones o hinchazón en un 30.3%, hemorragias o sangrado 4.9%, cortadas, quemaduras o pérdida de dientes 4.4%, hospitalizaciones u operación 3.5% y fracturas con un 3%. Pues muchas gracias, ya regresamos a nuestro programa Género y Política, 9ª edición, y bueno, pues Tella, te doy el uso de la voz. Sí, claro, bueno, quiero retomar primero la pregunta de Coco y justo retomar este tipo de violencia comunitaria que ya hace alusión al ámbito político, ¿no? Con relación a las carteras blandas y a las carteras duras en materia política. ¿Cuáles creen que son los espacios de las carteras blandas? ¿Las suplencias? No. Son las, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, las comisiones. ¿Qué comisiones se le asignan a los hombres y qué comisiones se le asignan a las mujeres? En el Ejecutivo, ¿qué secretarías se le asignan a las mujeres y qué secretarías se le asignan a los hombres? En lo municipal, ¿no? ¿Qué regidurías se nos asignan a las mujeres y qué regidurías a los hombres? Y ahí hablamos de carteras blandas y carteras duras. Como al final esta construcción social que nos atraviesa a todas, pues también impacta en materia política, porque a las mujeres nos asignan en espacios del DIF, espacios de cultura, espacios de deporte, espacios de la mujer y los de seguridad, de presupuesto, de gobernación, impuestos, donde están los dineros, son las carteras duras. Entonces, fíjense cómo también es una forma de violencia. Al final, las mujeres no estamos en estas carteras duras donde se toman las decisiones. Estamos en las carteras blandas porque también la ligan a nuestro liderazgo duro o blando, por esta construcción social de género. Y con relación a la segunda pregunta, ¿cuál es la propuesta que puedo hacer yo, ¿no? Con esta experiencia que he tenido afortunadamente en el ámbito municipal, estatal y federal? Te puedo decir que sin duda tenemos que apostarle al empoderamiento de las mujeres, y yo me quiero centrar un poquito en la CEPAL. La CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, nos habla de 3 tipos de empoderamiento: el empoderamiento físico, el empoderamiento económico y el empoderamiento político. Sin duda alguna, toda política pública en la administración pública tiene que estar enfocada al impulso de estos 3 empoderamientos. El individual, que tiene que ver con nuestro cuerpo, nosotras decidimos, ¿no? Nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo, si decidimos tener o no tener hijos, ¿no? Casarnos o no casarnos, pues, estudiar una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y soy una mujer completa. No tener hijos también, ¿no? Soy una mujer completa. Y por supuesto el empoderamiento político, que es justo este proceso que nos permite transitar de una situación de desigualdad, de opresión, de discriminación, a un estadio de autonomía, de toma de decisiones, de decir: yo sí quiero, yo sí me apunto, yo sí levanto la mano porque quiero ser regidora de mi municipio, quiero ser presidenta municipal.
Entonces es bien importante impulsar desde el gobierno esta agenda de empoderamiento político y por supuesto el económico, no depender de nadie, ni emocional ni económicamente. Gracias, Tella. Avi. Y se dice fácil, ¿no? Sí, se dice fácil. El tema en relación a tu planteamiento, ¿tu nombre? Luz. Luz. He estado como directora en secretarías de igualdad sustantiva, tanto municipal como estatal, y algo que encontramos como un fenómeno recurrente es que aún dentro de estas secretarías de igualdad hay mujeres violentando a otras mujeres, entre funcionarias, ¿no? ¿Cuál es el punto? Y yo siempre me voy a ir hacia la parte de la construcción personal y social, que si nosotras seguimos atrapadas en la idea de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, no vamos a avanzar. No hay cerebro femenino, no hay cerebro masculino. Tiene el mismo cerebro el hombre y la mujer, tienen la misma cantidad de neuronas, la misma cantidad de capacidades, solo varía por 100 gramos el peso, pero porque ellos son más altos, es obvio. Pero si un hombre que mide 1,50 pesamos su cerebro con lo de una mujer que mide 1,90, el cerebro va a pesar exactamente lo mismo. Entonces, no hay esa diferencia en la conciencia y en la personalidad. Si nosotras seguimos atrapadas en la idea de, lo mencionaba Tella hace rato, llegan mujeres a puestos de elección popular o a cargos de funcionarias y se tienen que masculinizar y ellas no se dan cuenta de cómo se masculinizan, y esto no quiere decir que se vuelven lesbianas ni que les salen barba, no, sino que toman una posición violenta contra las mujeres. Si no se dan cuenta de ese ejercicio de dominación que tienen, no van a poder ser efectivas las políticas que ya están en la ley, porque ellas mismas van a poner un obstáculo para las que vienen después. Entonces, la deconstrucción de esa construcción social es nuestra. Quienes se tienen que dar cuenta de que todavía estamos influenciadas por ideas dominantes somos nosotras. Quienes pensamos que hay una diferencia entre cómo se debe de sentar una mujer, cómo se debe sentar un hombre, cómo debe hablar una mujer, cómo debe hablar un hombre, cómo se debe de vestir, cómo se debe de expresar, y no tenemos la idea clara de lo que es la persona, y la persona se puede expresar de todas las formas que sea y que quiera. Si todavía no nos queda claro, cuando ya tengamos un cargo de elección popular o un cargo como funcionarias o servidoras públicas, no vamos a poder construir la agenda que decía Tella. ¿Por qué razón? Porque no vamos a tener la visibilidad de decir quiénes son mis aliados en la sociedad. ¿Quiénes son mis aliados si soy regidora de igualdad? ¿Quiénes son mis aliados si estoy a cargo de la comisión de igualdad o si estoy... Evidentemente es muy raro ver a una mujer en una comisión de gobernación, por ejemplo, ¿no? Al frente. Pero si llega a suceder, por las razones que sea, ¿quiénes son sus aliados? Los colectivos de mujeres que tengan esos temas. Porque en el momento en que venga una violencia política contra mí, yo tengo una agenda política que me va a respaldar. Y si nos salimos de ese ámbito político y vamos al ámbito comunitario, en el momento ¿con quiénes he hecho aliados? ¿Con qué mujeres de mi comunidad he hecho aliados? ¿Cómo he construido esas alianzas? Ustedes son líderes. Y estas mujeres líderes pueden ser líderes de muchas formas. Hay líderes independientes, hay líderes solitarias, hay líderes que son más como de todos vamos de la mano. Pero si yo no identifico a qué grupo y cómo estoy ayudando a mis grupos, cómo estoy dirigiendo a mis mujeres con las que estoy aliándome, entonces cuando tengamos que enfrentar una situación adversa, no voy a haber creado la suficiente red de apoyo que le llaman sororidad para poder enfrentar. Porque evidentemente cuando sucede un acto de violencia política, la que sea, lo que va a suceder, y lo vamos a ver muy visible, es que se queda absolutamente sola esa persona. Pero para que eso no suceda, entonces previamente yo ya generé alianzas y este tipo de espacios son eso. Sí, antes de darle el uso de la voz a mis compañeras, yo te pregunto, es mi pregunta y después contestan, después de que escuchemos. ¿Qué hacer
cómo garantizar que, que estos promotores de violencia institucional se vuelvan los medios de comunicación, porque es un papel fundamental y que hoy que ellos comunican a través de las redes sociales es impresionante cómo ellos quieren establecer una verdad absoluta, ¿no? Y eso es muy grave. Lo que tú decías, o sea, nos quedamos en solamente lo que nos dicen unos y ya perdimos esta capacidad de contexto, de decir sí es cierto, por qué no, y es muy grave. Y yo lo veo, bueno, pues en todos los casos de violencia que hay hacia las mujeres que ejercemos política, ¿no? Betty, ¿querías comentar? No, pues nada más abonando. Pues nada más, ¿se escucha? Pues nada más abonando un poquito al tema de lo que decía, sí es preocupante porque es muy común en los municipios y en las juntas auxiliares que habemos regidores que somos incómodos para los presidentes. ¿Por qué? Pues porque hacemos nuestro trabajo, porque realmente nuestro trabajo es representar dignamente a los ciudadanos y pues bueno, cuidar sus intereses, vigilar que el uso del erario que viene de los impuestos de los ciudadanos, pues nosotros lo vigilemos que se ocupe para lo que es con transparencia, ¿no? Entonces, sí es preocupante, a mí me preocupa mucho el tema de que, pues, de alguna manera la Contraloría tome ya esas decisiones, porque entonces ya no le veo sentido, ya no hay democracia, ¿no? Lo que tú decías, nosotros somos elegidos por muchos ciudadanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora se les va a hacer fácil a los presidentes porque, vuelvo a repetir, ya es común que seamos los regidores incómodos cuando nosotros empezamos a alzar la voz porque vemos que los ciudadanos son afectados y somos incómodos, entonces pues casi ya, entonces la Contraloría te va a sacar casi con la escoba y luego, o sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Realmente sí es preocupante porque entonces yo ya no le veo sentido, ya no hay oposición, ya no puedes alzar la voz para representar dignamente a los ciudadanos, porque además es tu trabajo, para eso te eligen, puesto que entonces ya es muy fácil, ¿no? Casi agarran la escoba y te sacan. Entonces, de verdad es preocupante, es preocupante. He visto muchísimos casos en las juntas auxiliares también y pues bueno, después de eso pues las amenazas y bueno, realmente nadie hace nada, ¿no? Entonces yo creo que sí quiero comentar, yo sigo en pie de lucha y voy a luchar porque yo creo que no podemos permitirlo. Y no es porque sea yo, es porque si se permite con uno, los que siguen, ¿no? Es todo. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Adelante, Rayo. Pues que sí es bien importante deconstruirnos, porque está tan normalizado que los cargos políticos los ocupen los hombres, que cuando llega una mujer tenemos que demostrar no nada más que tenemos la preparación en temas políticos, sino que además pareciera que tenemos que convencer que estamos aptas para estar ahí, como si nos hicieran un favor, como si no hubiera una ley de paridad, ¿no? Se normaliza mucho. Cuando se habla de política o se menciona el nombre de un tema político, inmediatamente a muchas personas les viene a la mente, una vez hice un ejercicio así, y les viene a la mente un hombre trajeado, ¿no? Está tan normalizado que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo llegar a estos cargos, no nada más por todo el procedimiento político electoral, sino porque tenemos que demostrar que podemos, que sabemos, que tenemos la fortaleza de hacerlo. Gracias, Rayos. Pues yo les doy el uso a Abby. Sí, fíjate que es importantísimo lo que mencionas, porque no nos damos a la tarea de pensarnos de otra manera, de pensarnos a todas nosotras. ¿De qué otra manera quiere decir eso? De pensarnos en igualdad. Todavía no somos capaces de pensarnos en igualdad y ese es el primer punto en el que tenemos que avanzar.
porque nosotras, vamos a citar algunas cifras. Yo estuve como directora general del Instituto Nacional de Educación para Adultos en Puebla. El 77% de los asesores educativos, que son los que alfabetizan, eran mujeres. El 80% de los alumnos, por así llamarlo, que se van a alfabetizar, eran mujeres. ¿A quién no le interesa su propia formación académica? A los hombres. Y si nos vamos a las matrículas estudiantiles, vamos a ver cómo son las mujeres las que tienen más presencia en relación a inscribirse, capacitarse, avanzar en su formación académica. Sí había en otras épocas, en carreras específicas donde había, en ingenierías había 3 mujeres y 97 hombres, vamos a llamarlo así. Pero hoy ya no es así, vamos a una ingeniería en gestión, vamos a una ingeniería civil y vamos a encontrar casi la misma matrícula entre hombres y mujeres. Entonces, como bien lo mencionas, no se trata de demostrar, porque hemos tenido incluso un presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado hace algún tiempo que dijo, ahora ya les estamos dando oportunidad de sus derechos, ¿no? Pero lo dicen en automático, ni siquiera lo piensan, lo dicen en automático, así se piensa, pero nosotras también así lo pensamos todavía. Como bien lo dices tú, eso es un arquetipo, pensamos en un político y es un político y después la frase, ¿no? Y después la imagen. Nosotras mismas todavía no nos damos a la tarea de identificarnos como personas en ese sentido. Seguimos pensando que las aspiraciones de las mujeres son otras y hoy las mujeres quieren ser lo que quieren ser, cualquier cosa, pero necesitamos que las ideas de igualdad sean más potentes para poder también apoyar a aquellas mujeres que sufren violencia de cualquier tipo, incluida la violencia política. Si hay una mujer que está sufriendo violencia política, nosotros tenemos que empezar a pensar qué es lo que está sucediendo, porque si no, ni siquiera lo vemos grave, ni siquiera tomamos el tema, ni siquiera nos damos a la tarea en redes sociales de investigar qué pasó, no nos damos a la tarea de darle un retweet o un like o una réplica al tema, ¿no? Porque nos parece como algo lejano. Parece algo lejano la política de las mujeres, parece algo lejano el ejercicio de los derechos políticos todavía a la realidad de las mujeres, aunque ya estemos en el ámbito político. Entonces, la construcción mental, la construcción individual es sumamente importante. Buenas tardes, muchas gracias por este foro y por estos espacios. Yo nada más, para ser concreta, estoy de acuerdo con lo que están planteando, que desgraciadamente los referentes de ejercicio de poder son en masculino y por lo tanto los códigos que tenemos, hay que ponernos los pantalones para gobernar, desgraciadamente evocan este tipo de ejercicio de poder, desgraciadamente porque las mujeres históricamente hemos estado fuera de esa decisión fundamental desde épocas antiguas, desde cómo se construyeron las instituciones, hemos estado fuera de ahí, ¿no? Entonces, pienso que es pertinente que, aunque sabemos que ya fue todo un proceso histórico, pero este fundamento principal de que lo personal es político, creo que tiene que estar todo el tiempo atravesando nuestra labor, porque seguimos viendo justamente que nuestra actividad está lejana y que la actividad política está lejana a nuestro día a día. Y no hay nada más político que haber sostenido a toda una sociedad desde el trabajo doméstico, desde los cuidados, que han fortalecido a otros líderes para que realmente puedan llegar a espacios de poder. Entonces creo que hay que resignificar, como dice la regidora, desde los ámbitos locales, desde la calle, desde el día a día, que claro que nos interesa la política. Es más, nuestros deseos son profundamente políticos y pues no tenerle miedo a la palabra. Yo creo que también la connotación de entrada ya nos genera, como dicen, arqueotipos negativos porque decimos, no, la política no, partidista, no. No, yo creo que hay que resignificar todavía y creo que esta generación y creo que el contexto en el que nos toca vivir es sí hablar de los asuntos políticos, aunque incomoden, porque tienen que ver con nuestra vida y nos impactan todos los días. Si ellos toman decisiones y ellas en espacios de poder, es un presupuesto que nos va a impactar en
nuestro día a día. No es lo mismo un peso a presupuesto público, no impacta igual a niñas, a mujeres. O sea, un peso menos ahí nos va a impactar a nosotros. Entonces, yo quisiera como preguntarles, en el plano local, que de alguna manera es en el que nos toca sobrevivir, surfear con esto, ¿cómo nos darían a lo mejor algunas líneas de acción para que el activismo junto con funcionariado público pudiéramos rescatar esta cuestión de que sí tiene que ver con nuestra vida la cuestión política? Bueno, antes, la verdad es que este formato a veces es bueno y a veces es malo porque nos acota mucho, pero hace unos días fuimos al Senado un grupo de mujeres y hablamos sobre la propuesta del Plan B. ¿Ustedes lo conocen? Este tema de la reforma, en que hoy estamos hablando de la paridad y ustedes saben que algo que afecta en esta reforma es la paridad. O sea, podemos regresar a donde veamos ayuntamientos de puros hombres. Ese es un retroceso en donde Betty hoy hizo uso de sus derechos a través de un JDC, hizo valer sus derechos políticos electorales. Están en juego los órganos de impartición de justicia en materia especializada y eso es algo muy grave. Y yo lo pongo como un tema de alerta porque es un tema que va en contra de la participación de las mujeres. Vamos a regresar a la época en donde los hombres sigan concentrando el poder y que de alguna manera estamos obligados a seguir difundiendo que no puede pasar esta reforma porque atenta contra los derechos que han ganado las mujeres para poder tener un cargo, pero ya es una violencia institucional, no solamente el hecho de plantear que no participemos o que no nos dejen, sino más bien es ya no hay opción, o sea, ya no te obliga nada en este momento. Esa es mi pregunta y les dejo el uso de la voz ya para ir, que lo retomen en sus conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Un tema bastante interesante y no basta una hora, mi querida Rox. Retomo también la pregunta de Tamara. Fíjense que en el territorio, en terreno, cuando en mi experiencia he ido a espacios a capacitar a mujeres, nos cuesta muchísimo trabajo salir de casa, dejar la olla de frijoles en la lumbre. Nos cuesta demasiado trabajo. Y lo que yo he visto también muy marcado es el tema de la religión, ¿no? Ya me voy porque ya es la hora de la misa. Entonces, eso es lo que me he estado enfrentando y tenemos que seguir trabajando muy, muy fuerte, Tamara, en hacer alianzas. El primer paso para nuestro empoderamiento colectivo es alianzas. Alianzas y alianzas y alianzas, mujeres. Tenemos que afidarnos, tenemos que sororizarnos entre nosotras y construir estas alianzas para poder avanzar en este espacio público. Y tenemos que ir a sacar a la compañera de casa, ¿no? Y sí que se destine este tiempo, ¿no? Porque de pronto, de verdad que sí ha costado muchísimo trabajo. Y ya para concluir, más del 50% de la población en nuestro país somos mujeres. Más del 50% del padrón electoral de este país somos mujeres. Quienes hacemos ganar a los candidatos somos mujeres. Quienes llevamos el voto a la casilla somos las mujeres. ¿Y saben dónde están esos liderazgos? En la tiendita, en la que vende el pan. A esas lideresas tenemos que ir a buscar y las tenemos que capacitar, porque ellas nos pueden representar y hacer un gran papel en puestos de decisión, ¿cierto? Porque de pronto, luego, algunos partidos políticos, sus líderes salen a decir, es que no hay mujeres, es que no quieren participar las mujeres. Pues, ¿dónde nos vas a buscar, compadre? En la cantina, ahí no estoy en mi trabajo, 24 horas. Estoy en mi tiendita, estoy haciendo pan. Entonces, mucho que reflexionar. Buenas tardes, soy Rosy López, soy presidenta de la Comunidad Mexicana de la Mujer. Mi desempeño ahí es tener líderes, mujeres artesanales, y soy representante de las mujeres artesanales en San Andrés Cholula. ¿Sí? Y yo veo a las señoras que están empoderadas poquito a poquito, como tú lo decías, están haciendo su pan, sus jaleas, todo lo que puedan desarrollar, vendiendo por catálogo, eso, pero se vuelven líderes, se vuelven seguras. Uno tiene que darles esa confianza. Y como mujeres, yo creo que desde los hijos tenemos que educarlos que la mujer vale, porque también muchas veces eso influye los usos y costumbres que tenemos en cada zona del estado y sobre todo como familia. Yo veo a las señoras poco a poco se han ido empoderando porque les costaba, como decían, dejar su religión, su comida, su hijo y eso. Ahora
pues se organizan entre ellas. En este grupo que tengo es de boca a boca y de mano en mano, y se van así, haciendo una sola, una amiga, una compañera, un apoyo. Y yo creo que tenemos que trabajar en todas. Me ha costado mucho, pero lo han sacado y se arreglan más, son más, ¿cómo se dice? Económicamente también son más responsables, son más solidarias, son más independientes. Y eso es, yo creo que tenemos que poner el ejemplo. Este es un ejemplo de alianzas entre mujeres, de red entre mujeres. Muchas gracias. Abby. Creo que no tengo mucho que agregar en relación a lo que ya se dijo, solamente el que por favor nos preguntemos cómo pensamos a las mujeres, porque si no estamos pensándonos como personas completas, no solo nosotros, es decir, ¿cómo pienso a las mujeres? Tú, mujer, ¿cómo piensas a las mujeres? Entonces, vamos a entender si somos capaces de hacer alianzas con otras mujeres, de aceptar el apoyo de otras mujeres o aún de pedir ayuda a otras mujeres, porque creemos que no se puede, o pensamos que quienes solamente resuelven son ellos, y la verdad es que si lo ponemos en una radiografía, no necesariamente es así. Entonces sí sería muy bueno nada más cuestionarnos cómo pensamos a las mujeres y partir de ahí para saber si estoy ya en el lugar para hacer alianza con otras mujeres y convertir en otras aliadas en líderes como lo hacen cada una de ustedes. Gracias, Rosy. Ya hemos llegado a la conclusión del programa. De verdad, creo que nos quedan muchas cosas pendientes de seguir platicando y sobre todo, pues, agradecerles de verdad a los compañeros del staff que nos acompañaron durante casi un mes de gira en varios municipios. Agradecerles a ustedes, lo decías muy bien, Tella, tenemos que darnos el tiempo de empoderarnos y de aprender, de verdad. Y sí es cierto, coincido contigo, pareciera que es fácil, pero convocar a las mujeres es muy complicado. Y quizá tiene que ver con su entorno, ¿no? La comida, los hijos, o no, la falta de interés. Pero creo que tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que ir a los espacios de poder, tenemos que seguir siendo sororas con todas las mujeres que han sido violentadas, porque si nosotros no apoyamos a las mujeres, no podemos permitir que una mujer empoderada se caiga y que diga, mejor ya no hago nada, mejor me callo, porque de verdad eso es lo peor que nos puede pasar. Creo que todos los días estamos en una lucha permanente por el reconocimiento de nuestros derechos, por el reconocimiento a lo que hacemos, y esa es una gran tarea y una labor. Yo les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo. Hemos platicado algunas amigas para seguir manteniendo este tipo de foros, han sido un éxito en todo el estado, y bueno, pues a ustedes de verdad, Abby, nuevamente, Tella, pues el querer compartir, porque también esto es importante, el tener la disposición de compartir, el decir, órale, sí voy, sí hablo, y muchas gracias por haber sido parte de esta aventura, Tella. Lo hacemos de mucho corazón en la idea de que muchas mujeres se lleven algo muy marcado, que es la participación de las mujeres. No podemos seguir permitiendo que los espacios se cierren y no podemos seguir naturalizando tanta violencia que se vive. Muchas gracias. Yo les pido a todos los que nos ven en redes sociales que nos den like, que nos sigan en Twitter, Facebook, en Instagram, y que nos ayuden a compartir cuando salga el programa en vivo. Muchas gracias y hasta luego. Bye.